Bien, amigos míos, sean bienvenidos nuevamente a su canal. Vamos a hablar este día domingo, no de contingencia como lo hacemos siempre, sino de hablar del nuevo libro de don Hermógenes sobre los derechos humanos bajo el gobierno militar, en su libro Pinochet probado inocente, si no me equivoco. Así que muchas gracias por estar acá. Sea bienvenido don Hermógenes y sean bienvenidos todos aquellos que quieren escuchar la verdadera historia y no lo que cuenta la panfletería en la televisión de que Pinochet fue un violador sistemático de los derechos humanos, de que durante el gobierno militar fueron violados prácticamente los derechos humanos de los que murieron, de los que estaban vivos y de los que iban por nacer, de que prácticamente Pinochet tenía la posibilidad de viajar en el pasado para violar los derechos humanos de las personas, porque ahí les voy a comentar un dato, don Hermógenes. En fin, sea bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acogerme en su programa y sobre todo para hablar de este libro que están distribuyéndose ahora en librería. Y yo lo he publicado en mi blog, el libro. El que lo quiera leer, lo puede leer en mi blog a partir del 22 de noviembre. Hice 7 capítulos de entrega del libro y ahí está todo. Ahora, básicamente el libro consiste en presentar documentos auténticos, de los cuales yo tengo los originales, de las instrucciones del presidente de la Junta en fines de 1973 y comienzo de 1974. Y las instrucciones son todo lo contrario, y son instrucciones a todas las unidades del país, entendiendo por todas las unidades, todos los cuarteles, todas las comisarías, todos los regimientos, todas las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, incluidos los servicios de inteligencia, sobre cómo se debía tratar a las personas. Y ahí se establece que lo sistemático es lo que ahí se ordena, y se hacen raciocinios muy adecuados para decir además cuál es la conveniencia de tratar bien a las personas, porque cuando son maltratadas las personas salen hablando mal del régimen y eso no es lo que quiere el gobierno. Y además dice que no debe emplearse métodos que están desterrados de la civilización para en el momento de tomar presa a una persona. Y dice que todos los presos deben estar inscritos en el Ministerio del Interior y este puede publicar en todo momento dónde se encuentra cada persona que ha sido detenida. Esas son las instrucciones y tenían que cumplirlas obligatoriamente, y el que no las cumplía tenía que sufrir una sanción si se iniciaba una acción contra él. Claro que esto fue un movimiento tan general, el del 11 de septiembre, que de norte a sur del país hubo muchas detenciones preventivas de mucha gente y hubo gente que no respetó estas instrucciones, también es cierto. Y desde luego la guerrilla izquierdista no respetó nada porque siguió haciendo atentados, matando militares, y el Partido Comunista mandó incluso a una generación de sus jóvenes a estudiar en Cuba cómo matar militares en Chile y siguieron cursos allá de terrorismo, que fueron los que culminaron en lo que ellos llamaban el año decisivo, en que iban a matar a Pinochet. Y lo único que consiguieron fue matar a 5 de sus escoltas y herir a otros muchos. Y Pinochet pudo, afortunadamente, con el auxilio de la Virgen del Carmen, salir del paso y se salvó. Iba con su nieto Rodrigo García Pinochet. Así que, bueno, el libro en el fondo se desarrolla a partir de las instrucciones oficiales de Pinochet a todo el país después del 11 de septiembre de 73, de que debían respetarse los derechos de las personas, y por lo tanto demuestra la falsedad de que haya sido sistemático el atropello a los derechos humanos, porque la máxima autoridad, que era el presidente de la Junta, había ordenado respetarlos. Es tan simple como eso y está probado. Y yo lo tengo probado no solo porque lo afirmo, sino que porque tengo los documentos originales de una de las reparticiones a las cuales llegaron estos documentos en los años 73 y 74, que son las comisarías de carabineros. Esos son los que tengo yo, documentos del año 73, dando todas las instrucciones a que me refiero. Así que el libro, por eso se llama Probado Inocente, porque no en ningún momento amparó ni promovió la violación de derechos humanos y por el contrario ordenó respetarlos a todas las personas. Esa es la síntesis de lo que demuestra el libro. Ahora, yo lo hago ahí con
prólogo, digamos, podríamos llamarlo, una primera parte, donde voy explicando las actitudes políticas que tuvo la gente, porque aquí hubo cambios políticos muy pronunciados. Por ejemplo, un entusiasta propiciador del pronunciamiento militar, que fue don Patricio Elwin, defendía a los militares en 1973-74 y explicaba a él en octubre del 73 a la prensa nacional y al extranjero, y quedó grabado en video, que los militares estaban recibiendo el fuego y que no podía criticársele y que se mentía mucho respecto a la acción que estaban desarrollando, porque ellos tenían la necesidad de defenderse, y decía, muy fácil detrás de un escritorio criticar a los que están combatiendo. Eso era Elwin 73, pero resultó que Elwin 90 formó la Comisión Rettig para acusar a los militares, y el 91 leyó con lágrimas en los ojos del informe Rettig pidiéndole perdón a la guerrilla comunista socialista. Entonces se registró un cambio de personalidad. Por eso yo distingo entre Elwin 1, que era el del 73, y Elwin 2, que era el del 90-91, que con lágrimas en los ojos le pedía perdón a los comunistas, mientras que el 73 respaldaba en todo a los militares y decía que habían salvado a Chile de una tiranía comunista. Y el 90-91 decía que él nunca había dicho eso. Y para agregar un rasgo pintoresco a estas declaraciones, Elwin decía, eso lo inventó el gobierno militar en el libro blanco ese, decía con una sonrisa irónica, que sacaron en 1974, que es el libro blanco de la intervención militar en Chile. Pero por supuesto ese libro no se refiere para nada a Elwin ni nada, sino que a lo más reproducirá algún discurso de Elwin llamando, junto con el llamado de la Cámara el 22 de agosto del 73, a los militares a poner término a la situación. Pero no había ningún invento en ese libro que hubiera constituido una causal para que Elwin dijera que había sido la Junta la que había inventado su apoyo. No, su apoyo quedó en video, y cualquiera que digite Elwin en internet se encuentra con esos videos en que él defiende y dice que los militares han salvado a Chile, que nos han librado de una tiranía comunista, y que la guerrilla tenía fuerzas armadas de decenas de miles de hombres que amenazaban seriamente con tomarse el poder por las armas. Ese es el resumen del libro. Don Hermógenes, y bueno, para la gente que nos está escuchando, yo le comenté que hice una pregunta simple a ChatGPT, que es la inteligencia artificial que utilizan más los niños, y eso lo tengo bastante claro, por lo menos lo que le hago clase yo es lo que más usan. Y le puse la pregunta a ChatGPT y dice, ¿Pinochet fue un violador sistemático de los derechos humanos? Como pregunta, y entonces ChatGPT me dice, sí, Augusto Pinochet fue responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile entre el 73 y el 90. Y entonces, mire, fíjense lo que dice. Un poco más en detalle y sin rodeos. Número 1. Represión organizada desde el Estado. Tras el golpe de Estado de 1973, el régimen implementó una política deliberada de persecución contra opositores políticos. Número 2. Crímenes documentados. Hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, prisión política y exilio. No fueron hechos aislados, sino prácticas repetidas y coordinadas. Número 3. Órganos represivos. Instituciones como la DINA y luego la CNI operaron como policías secretas responsables de secuestros, torturas y asesinatos tanto dentro como fuera de Chile. 4. Reconocimiento oficial posterior. Las comisiones Rettig y Valech, creadas tras el retorno a la democracia, documentaron miles de víctimas y confirmaron el carácter sistemático de estos abusos. Y 5. Responsabilidad de Pinochet. Aunque muchas veces negó conocimiento directo, la evidencia histórica y judicial lo sitúa como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas con responsabilidad política y de mando sobre sus crímenes. Por eso, en el ámbito académico y jurídico y de los derechos humanos hay un consenso amplio. El régimen de Pinochet cometió violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Vamos viendo uno por uno, don Hermógenes, estos puntos. ¿Qué le parece? Partamos con la premisa, fue responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.
Bueno, eso es falso porque las instrucciones de él dicen lo contrario. Las instrucciones son de respetar a las personas y a los detenidos, nunca someterlos a ningún trato indebido. Y todas las personas que eran detenidas estaban en una nómina que manejaba el Ministerio del Interior y que debía ser pública. O sea, si usted preguntaba por cualquier detenido, ciñéndose a las instrucciones de Pinochet de 1973 y comienzo de 74, usted podía obtener inmediatamente la información. Y si no la obtenía, podía actuar justamente respaldado por lo que ordenaba el presidente de la Junta, porque se había cometido un delito y podía actuar contra la persona que fuera y podía recurrir a los tribunales. Si usted era objeto o un familiar suyo era objeto de una detención arbitraria, le bastaba ir a una comisaría de carabineros y decir aquí se ha detenido arbitrariamente una persona, y eso se llamaba en el sistema procesal que regía entonces y que ahora rige solo para juzgar a los militares, se llamaba autocabeza de proceso, y se abre un proceso, y se hizo y sucedió, y muchas veces los abusos quedaron al descubierto gracias a que las personas con su abogado o sin abogado personalmente, bastaba hacerlo en una comisaría de carabineros, denunciaban delitos y los delitos se perseguían y se juzgaban. Y bueno, yo en mis libros he reproducido, sobre todo en la historia de la Revolución Militar chilena, he reproducido casos en que se juzgaban estas situaciones de personas que habían sido detenidas ilegalmente, se encontraban, a veces se encontraban los restos porque habían sido muertos ilegalmente, y se aplicaba la legislación. En un caso que yo cito, se aplicó la legislación después del año 78, pero como se había dictado una ley de amnistía, los responsables, que quedaron todos identificados, no fueron condenados en virtud de la ley de amnistía, que es una ley expresa y vigente hasta hoy. Pero todo esto que sucedió en la realidad y que quedó en las instrucciones de Pinochet demuestra que es falso que el atropello a los derechos humanos haya sido sistemático y menos que haya sido ordenado por el gobierno o por la Junta, porque la Junta ordenó respetar los derechos humanos. Y eso prueba que ChatGPT está completamente errado y que la respuesta que da es falsa. Y eso lo demuestro yo con documentos de la época, no solo los reproduzco en este libro que acabo de hacer, porque ahí los fotocopio, digamos, pero como están muy desvaídos ya por el transcurso del tiempo, yo conservo los originales de los oficios que recibían, en este caso los carabineros, que son los que tengo yo, de estas cosas que estoy diciendo: respetar a las personas, no someterlas a malos tratos y en caso de detención especificar dónde está detenido y los lugares, comunicárselos al Ministerio del Interior. Eso era lo que debían hacer. Ahora yo estoy de acuerdo con la realidad histórica que muestra que hubo personas que no respetaron estas normas y todas esas personas fueron después juzgadas indebidamente porque estaban amnistiados y prescritos sus delitos, y terminaron, y hay muchas de esas personas en Punta Peuco, donde hay además muchas personas que no hicieron nada, porque había un atropello sistemático de los derechos, del derecho humano, un debido proceso de todos los militares en retiro, y así que los jueces los condenan aunque no hayan tenido ninguna participación, aunque no hayan estado ahí siquiera cuando hubo atropello a los derechos humanos. Que el caso en particular del piloto de la comitiva del general Arellano, que lo único que hacía era transportar a la comitiva de un punto a otro del país, pero nunca participó en alguna acción, nunca disparó, porque su misión era pilotar el aparato y nada más. Y sin embargo está cumpliendo una condena a tiempo indefinido y tiene una enfermedad terminal y está preso en Punta Peuco. Así que los jueces de ahora se ríen de las leyes, lo que es un delito, porque si se juzgara de acuerdo con el código, la conducta de los jueces, estarían todos presos. Ese delito se llama prevaricación y la pena es de 3 años y un día hasta 5 años. Pero tan impune, nadie se preocupa, la gran prensa mira para otro lado, la opinión pública dice más o menos lo que dice ChatGPT, que es completamente falso. Y entonces lo que yo hago en mi libro es probar que eso es falso, porque reproduzco los documentos que dicen que la política de la Junta era todo lo contrario. Lo sistemático era respetar a las personas, detenerlas solamente en lugares
en que se pudiera públicamente decir dónde estaban. Y había un registro, además de las personas detenidas, que había un servicio que se organizó que se llama Servicio Nacional de Detenidos, ¿eh? SENDET se llamaba. Entonces, todo eso estaba dentro de las instrucciones de la Junta para respetar los derechos humanos. Perfecto, perfecto. Mire, hay una cosa que yo siempre critico y he tenido un par de debates acalorados, tanto físico con otros colegas como también por las redes sociales, con la cuestión sistemática. Cuando se habla de sistemática, valga la redundancia, se emplea el término de sistema, o sea, de que existe un aparato, una organización en el cual constantemente se busca acabar, ¿cierto?, con otro, ¿cierto? Se formaliza un sistema de represión, de eliminación, de persecución, en fin. Y cuando uno estudia profundamente la historia del gobierno militar, lo que menos hubo fue un sistema de persecución masiva ni de eliminación de gente, de opositores, como mucha gente cree, porque la gente tiene memes mentales. Y cuando ocupo el término meme en el buen sentido de la palabra, no el meme de lo que nos hacen reír, sino meme, de la memética. Y entonces la gente se queda con esta información corta y empieza a construir realidades históricas que después empiezan a difundir como falsedades. Como que se imaginan que durante la época del gobierno militar había un terror, así como prácticamente el terror ruso, el terror de Stalin, ¿cierto? Que en menos de 3 años eliminó como 7 millones de personas. Se imaginan como el salto adelante, la revolución cultural china, donde ahí también fallecieron más de 20 millones. Pero aquí tenemos un historiador acá, don Hermógenes, que sabe 20.000 veces más que yo del gobierno militar y puede decir de que nunca se planificó un sistema de represión, ni nunca se planificó un sistema de eliminación, nunca Pinochet, no existe ninguna firma en ningún lado que diga yo, el general Pinochet, presidente de la Junta de Gobierno, mando a eliminar a 20.000 comunistas porque me caen mal. No existe. No existe nada de eso, no existe ninguna firma en el cual indique eliminaciones masivas o como hoy en día salen con el término de genocidio. Yo me pregunto si entienden a lo que se refiere el término genocidio. Ellos claro que lo entienden, pero lo utilizan de una forma falaz a propósito. Así que en Chile no hubo un sistema para eliminar ni para reprimir. Simplemente se aplicó la ley. La ley obviamente es un sistema en el cual, y aquí también don Hermógenes es abogado y me puede confirmar, que es un sistema en el cual reprime siempre y cuando uno viole dicha ley. Obviamente, si a mí me pillan robando, me van a reprimir, me van a arrestar, me van a juzgar y listo. Esto es lo que pasa durante el gobierno militar. Si te pillaban a ti disparando a carabineros, poniendo bombas, llamando a la revuelta, quemando, saqueando, obviamente lo iban a arrestar. ¿O no, don Hermógenes? Por supuesto, si eso es así. El gobierno militar actuó, se puede decir, reaccionando frente a los atentados, porque no emprendía acciones que fueran lícitas, porque hubo acciones ilícitas. Fíjese que el resumen de todo esto, cuando se habla de los crímenes de Pinochet, uno pide la lista y le dicen el general Prats en Buenos Aires, Bernardo Leighton atentado en Roma, Orlando Letelier en Washington, murió en Washington. Esos son los crímenes de Pinochet. Y si usted habla con el autor de los crímenes de Pinochet, y yo tengo las declaraciones de él hechas a los medios, él en primer lugar creía que cuando le ordenaba el general Contreras matar a una persona en el extranjero, él creía que la autoridad superior, la Junta y el presidente de la Junta sabían. Y entonces él en una entrevista que yo tengo la fecha y todo, que salió en el diario La Nación, bajo el gobierno de Michelle Bachelet número 1, Townley dice que él un día le preguntó a Contreras si había informado a las autoridades superiores y Contreras le dijo no le he informado. Entonces Townley le dijo, pero es que no puede ser, le dijo, porque estas cosas son graves y traen graves repercusiones y tienen que saber la superioridad. Entonces ahí está la declaración de Townley de que él sabía que la autoridad superior no había sabido de sus atentados. Porque a todo esto, el nombre Townley surgió
después del asesinato de Letelier, porque lo pidió el FBI norteamericano. Pidió la persona Townley porque era la persona más sospechosa que tenían ellos de que hubiera puesto la bomba junto con unos cubanos exiliados. Entonces, la Junta no sabía quién era Townley, Pinochet no sabía quién era Townley. Hicieron una reunión, afortunadamente esto está en un reportaje del Mercurio que se publicó en tipo 2002, una cosa así, que está reproducido en mis libros. Hicieron una reunión de la Junta, de Pinochet, de Contreras, del nuevo organismo que se había formado de inteligencia, porque cuando se comprobaron abusos de la DINA y que hacía cosas que no sabía la superioridad, disolvieron la DINA. Y el general Contreras se fue a retiro. Y se creó la CNI con un oficial que tenía una hoja impecable en materia de derechos humanos, que era Lanier Mena. Entonces, cuando se supo esto del Letelier, que se supo primero que todo en Estados Unidos, cuando yo fui de los primeros en saberlo, porque yo estaba allá convidado junto con el general Pinochet para la firma del Tratado del Canal de Panamá, porque yo era director de un diario, por eso me habían convidado. Y como leo los diarios todos los días, estando allá, estando el presidente allá, yo leí en la mañana en mi hotel que un comentarista decía, por primera vez, se llamaba Jack Anderson, en el Washington Post, por primera vez se ha comprobado que hay chilenos comprometidos en el asesinato de Letelier. Y se lo dije en la tarde personalmente al general Pinochet, quien no tenía idea que había salido esto, y él se enojó conmigo. Me dijo, eso es una canallada, me dijo, eso no es cierto. Nosotros no hay ningún chileno comprometido en el asesinato de Letelier. Y entonces yo le dije, estoy reproduciendo de memoria lo que pasó. Estábamos de pie, ambos en la Embajada de Chile, en la tarde de ese día de 1977. Y yo le dije, pero es que puede haber sido la DINA sin que usted supiera. Y él se enojó más todavía porque me dijo, yo sé todo lo que hace la DINA. Lo que la historia probó que no era verdad. Y entonces esto se complementa con el hecho de que cuando los norteamericanos pidieron a Townley, hubo esta reunión extraordinaria de la Junta con Pinochet a la cabeza y con el general Lanier Mena, que era el director de la CNI que había sucedido a la DINA, y con el general Contreras. Entonces, Pinochet le preguntó a Contreras, ¿usted conoce a este señor Townley que piden los norteamericanos? No lo conozco, dijo. Pero nunca tuvo nada que ver con la DINA. No, nunca tuvo nada que ver. Podría haber sido un informante, pero yo no lo conozco. Entonces, ¿lo podemos entregar a Estados Unidos? Por supuesto, dijo Contreras. Yo no sabía la existencia de este señor Townley. Eso obviamente no era verdad, porque después quedó documentado manifiestamente que las instrucciones las recibía Townley de Contreras, del general Contreras, que en ese tiempo era coronel, y cumplía estas órdenes creyendo que esto lo sabía todo el gobierno, porque Townley obraba, él se consideraba, no se consideraba un criminal común, sino que un soldado, en este caso de la patria chilena, luchando contra elementos extremistas y recibía órdenes de eliminar enemigos y las cumplía. O sea, yo conocía a Townley, por eso sé que ese era el criterio de él. Townley era de Patria y Libertad y trabajaba mucho en política, en la oposición al gobierno militar, y ahí lo conocí yo. Entonces, este hombre fue el que se entregó a Estados Unidos. La Junta lo entregó porque sabía que no tenía nada que ver, o creía saber que no tenía nada que ver. Y por eso lo entregaron a Estados Unidos. Si la Junta hubiera querido, o si Pinochet hubiera querido, no tendría por qué haberlo entregado, porque Townley tenía una orden de detención pendiente que no se había podido ejecutar porque no lo habían encontrado, por un hecho que sucedió en Concepción. Todo esto es parte de la historia, pero es interesante repasarla, porque durante la Unidad Popular, el Canal 13 de la Universidad Católica extendió su señal a Concepción. Estaba solo en Santiago. En ese tiempo la televisión era mucho menos extendida que ahora. Y entonces, en Concepción no podía emitir porque había un truco electrónico que interfería su señal. Y entonces el director de Canal 13, que no voy a decir quién era porque ha pasado muchas molestias por esto que voy a contar, pidió auxilio, dijo, contratemos a un electrónico que ustedes conozcan para saber de dónde viene esta interferencia,
pero no nos cabe duda que es el gobierno el que impide que se vea la señal en Concepción. Todo esto era en el año 72, 73. Y entonces alguien dijo, yo conozco un gringo que sabe mucho de electrónica y trabaja en un taller de auto. Y era Townley. Y entonces en la Universidad Católica contrató a este gringo para que ubicara de dónde salía la señal. Y el gringo ubicó esto porque era capaz de hacer muchas cosas en comunicaciones y todas esas cosas electrónicas. Y ubicaron un departamento en el centro de Concepción, en un edificio. Hicieron una incursión, y ese fue el primer error ilegal, porque en lugar de hacer una presentación a un tribunal para denunciar al gobierno por esta interferencia ilegal, entraron al edificio y sabían de dónde venía la señal, porque el gringo ubicó el departamento. Y entraron una noche, había un guardia ahí, y efectivamente estaba en funciones un aparato puesto por el gobierno para interferir al Canal 13. Y amarraron al guardia, lo amordazaron, lo dejaron amarrado y destruyeron el aparato que interfería con la señal del Canal 13. Y se fueron. Entonces, todo esto, bueno, habría sido un incidente menor si no hubiera sido porque el guardia quedó muy apretada la mordaza y durante la noche falleció. Y al día siguiente lo encontraron amarrado y la puerta violada del departamento donde estaba, el aparato de interferencia del gobierno, esto era, lo hacía investigaciones, obviamente en el gobierno de la Unidad Popular, estaba destruido y se inició un proceso por la muerte de este guardia que en realidad fue accidental, porque no tenía intención de matarlo, sino de amarrarlo y destruir el aparato. Pero falleció durante la noche por asfixia. Y el tribunal despachó una orden de detención contra Townley, el 73, o sea, cuando fue este juicio. Y no lo habían podido encontrar a Townley. Después vino el 11 de septiembre y Townley empezó a trabajar con el general Contreras sin contarle a nadie, como ya he probado. Y entonces, si el gobierno el año 78 hubiera sabido todas estas cosas que se han sabido después, podría haberle dicho al gobierno norteamericano, mire, el señor Townley está detenido en la cárcel de Concepción, haga usted lo que estime pertinente. Y ahí habrían tenido que haber un proceso de extradición que podría haber sido largo y Townley podría haberse defendido, pero primero tendría que haber sido detenido. Entonces, si el gobierno militar hubiera sabido todo esto, podría haber evitado todo problema con los norteamericanos diciéndoles, sí, este señor está detenido en este momento en el juzgado de Concepción donde hay una orden de detención. Pero nadie sabía esta historia. Todo esto se ha venido a saber después. Y entonces lo entregaron. Y Townley llegó a un acuerdo con los norteamericanos, le dijo, yo cuento todo. Y por eso los norteamericanos saben que los que llaman crímenes de Pinochet no los cometió Pinochet porque Townley les contó todo. Y Townley, al contarles todo, les dijo, y yo supe que esto no lo autorizó la Junta ni el presidente de la Junta. ¿Por qué? Porque se lo dijo Contreras a él. Y él le dijo que es muy mal hecho. Y esto salió publicado en Chile, en el diario La Nación, en el primer gobierno de Bachelet. Y yo tengo la cita en mis libros. Así que los norteamericanos saben la verdad. Los norteamericanos saben que los crímenes no eran de Pinochet. Saben que Pinochet no sabía de los crímenes. ¿Por qué? Porque se los contó Townley, que tuvo una nueva identidad en Estados Unidos, donde supongo que es un caballero octogenario, octogenario nomás, en este momento con otro nombre, y que ha tenido un medio de subsistencia con lo que le da el gobierno norteamericano por haberse comprometido a decir todo. Y a él le garantizaron impunidad en el sentido que no fue preso. Entonces, por eso este ciudadano existe hoy día, es muy interesante que exista. Y yo no sé qué habrá sido de él, a lo mejor con su nueva integridad su nueva identidad ha venido a Chile y se ha reído un poco de todos nosotros leyendo los diarios aquí de todo lo que pasa, con otro nombre y nadie lo reconoce. Yo lo conocí personalmente y en lo personal era un tipo muy agradable porque yo me encontraba con él en la radio de Agricultura. Él llevaba comunicados de Patria y Libertad. Y me metía a conversación en el ascensor cuando yo iba a grabar mis programas del año 71, 72, 73. Así que ahí lo conocí, tuve más de una vez con él. Y incluso una vez que ya estoy entrando en el terreno de la anécdota, pero son cosas curiosas,
la UP clausuró la radio agricultura donde yo tenía un programa, el que iba a grabar justamente allá cuando iba a Townley a entregar el comunicado. Y suspendió la radio. Y me llamó a mi casa en la noche la señora Townley, que era una escritora, bastante buena escritora, sacó premio, se llamaba Mariana Calleja. Y ella me dijo si yo quería seguir haciendo mi programa a pesar de que la radio había sido clausurada, porque ellos tenían un método para transmitir el programa desde una sintonía que me dio. Me dijo 197.2 en la radio. Y usted puede transmitir su programa, pero me tiene que dar el texto a mí, porque no lo puede leer usted de dónde vamos a estar nosotros. Bueno, le dije yo y le hice un texto. Y lo leyeron. En la noche yo comprobé que salía en mi programa, por supuesto que con mucho menos rating que en la radio agricultura, porque era una estación que estaba en un extremo del dial. Pero eso le prueba las capacidades que tenía Townley en todas estas materias. Él podía transmitir cosas por radio desde un auto con toda la tecnología que sabía. Entonces, todo eso pasaba durante el UP. Eso me sucedió a mí, porque yo le entregué a Mariana Callejas personalmente un libreto y ella lo leyó, o él lo leyó, no me acuerdo quién lo leería. No creo que él, porque chapurreaba muy mal castellano en ese tiempo. Pero lo leyeron mi programa en pleno 1972 desde un auto y salió en un extremo del dial. Bueno, esa es toda la historia. Todo esto, la Junta no sabía nada. Pinochet no sabía nada. Así que se enteraron cuando interrogaron a Contreras. Y por suerte el Mercurio hizo un reportaje. Digo por suerte porque esto quedó publicado en la prensa mucho antes de que hubiera todas estas acusaciones. Un reportaje en el Mercurio donde se reproduce toda el diálogo que hubo en la audiencia entre la Junta, Contreras, Olanier Mena y el presidente de la Junta, Pinochet. Y sale el diálogo textual de Contreras con Pinochet. Entonces Pinochet le insiste, le dice, pero usted conoce a este señor Townley. No lo conozco. Pero ¿de dónde salió este señor? No sé, podría ser un informante, le dijo, pero yo no lo conozco. Y usted nunca le ha dado ningún, no lo conozco. Y le preguntaron 3 veces. Por eso la crónica que publicó el Mercurio después de cuando se supo este interrogatorio se llamaba Y lo negó 3 veces. Y entonces después de esta triple negativa, el gobierno dijo, no tenemos nada que ver con este señor, así que entreguémoslo. Y lo entregaron. Entonces, todo es el contexto, todo esto está documentado, todo esto ha salido en los diarios, en mis libros están todas las fechas, la fecha en que se reunió la Junta con Contreras para interrogarlo, la fecha en que Townley le dijo al diario La Nación que ya era en el gobierno de Bachelet, después del gobierno militar, que él sabía que Pinochet no sabía porque se lo había dicho Contreras. Ahí Townley relata su conversación con Contreras. No sé quién le haría la entrevista, le encuentro un acierto periodístico, pero salió en La Nación y yo tengo la fecha. Así que esa es la verdad de la historia. La Junta no patrocinaba ningún acto contrario a los derechos humanos. Lo sistemático eran las instrucciones de Pinochet que están, yo las tengo, tengo las que recibían todas las unidades del país, pero yo tengo en particular las que recibían los carabineros, comisarías. Ahí se indica cuáles comisarías son. Hasta el nivel de comisarías llegaban estas instrucciones de Pinochet, porque ahí se producían las detenciones y los interrogatorios y todo eso. Y los uniformados de todas las unidades tenían la instrucción de tratar bien a las personas. Y en particular una cosa pintoresca, se añadía en una de estas instrucciones que si el detenido era parte del gobierno de la Unidad Popular, tenían que ser especialmente cuidadosos porque era seguro que esa persona iba a decir que había sido torturada. Entonces, había una línea especial en las instrucciones de Pinochet de que a la gente de la Unidad Popular que no pudiera haber sospecha de maltrato porque ellos iban seguramente a decir que habían sido maltratados. Entonces le decía, cuídense en esos casos especialmente, le decía, de no hacer nada, que no aparezca con un rejuño siquiera. Don Hermógenes, pero justamente quería preguntarle sobre eso. A ver, ¿cómo articulo la pregunta? Usted sabe que generalmente, prácticamente siempre, se culpa a esto, y voy a ocupar lo que dice ChatGPT, ahí después, yo sé que me va a retar, pero me voy a ocupar como lo dice ChatGPT, que es a su vez como lo dice la gente de izquierda, que ocupa estos organismos represivos como la DINA y la CNI para torturar personas.
¿Cómo, cómo, cómo se puede explicar eso? ¿Existió por parte de los organismos como la DINA o parte de como la CNI en operaciones de tortura? Porque usted sabe y lo ha leído y lo ha refutado un montón de veces, tanto el informe Rettig y sobre todo el Valech hablan de eso, pero eh, Pinochet sabía, no sabía, el general conocía estas situaciones, estos espacios y lo voy a poner entre comillas, por favor, estoy haciendo una pregunta, como lo diría un progre, de violencia por parte de estas dos agencias, sucesivamente, por supuesto. Bueno, claro que se produjeron situaciones así y por eso había un problema y porque Pinochet tenía mucha confianza en Contreras porque era muy eficaz para combatir el terrorismo. Entonces encontraban y pillaban a los que hacían atentados. Y ahí es donde se salían del libreto que les había ordenado Pinochet, porque no le contaban a nadie de que mataban a esta gente y después para no verse en problemas escondían los cadáveres. Eso lo hizo la DINA y cuando se supo eso, se supo en los mismos años en que sucedía esto. Yo recuerdo yo pertenecía a un grupo que se llamaba Grupo Portada, que publicábamos 2 revistas, Portada y ¿Qué pasa? Y uno de los miembros del grupo era Jaime Guzmán. Y en una ocasión en que nos reuníamos a ver las publicaciones que íbamos a hacer y todo eso, porque todos escribíamos en esa revista, Jaime Guzmán dijo, me acuerdo perfectamente, sobre todo porque había un inglés presente que después escribió un libro sobre el gobierno marxista chileno. No, se me olvidó el apellido del inglés, pero venía a Chile frecuentemente, me convidó una vez a tomar desayuno a su hotel. Era un periodista inglés y escritor. Escribió un libro sobre el fracaso marxista chileno. Y entonces, en una reunión en que estaba este gringo, empezó a preguntar. Y Jaime Guzmán dijo, ya era asesor de Pinochet, Jaime Guzmán. Siempre fue un asesor muy próximo. Dijo, yo le he dicho mucho al general Pinochet que la DINA se está convirtiendo en un Estado dentro del Estado, porque hacen lo que quieren, fuera de toda norma. Y por eso el general Contreras le tenía una particular animadversión a Jaime Guzmán, porque Jaime Guzmán decía que tenían que poner término a esta situación. Y entonces Pinochet, que en ese tiempo yo como era director de diario me solía convidar a almorzar junto con otros directores de diario, tenía una explicación curiosa porque a él le estaban presionando mucho todos los civiles para que pusiera término a esta situación, y en particular Jaime Guzmán. Y él nos decía a nosotros, eso lo dijo en un almuerzo en el edificio Diego Portales, cuando era presidente de la Junta, y con otros periodistas, y estaba presente ahí, me acuerdo, el ministro del Interior de esa época, que era Sergio Fernández. Pinochet dijo, pero es que ustedes no saben lo difícil que es para un comandante en jefe destituir a un general, porque con todo respeto lo llaman a uno, pero lo empiezan a llamar del norte, del sur, de la segunda división, de la tercera división. Mi general, respetuosamente, pero ¿por qué están imponiéndole sanciones o llamando a retiro a esta persona? Entonces, él nos explicaba a nosotros, no es fácil, decía, para mí destituir al general Contreras, porque además él lo ha hecho muy bien en cuanto a que ha reprimido el terrorismo, porque efectivamente derrotó al terrorismo. Si el general Contreras prácticamente liquidó al MIR, y en particular le liquidó las fuentes de ingreso que tenía, porque el MIR asaltaba a bancos, y un oficial muy distinguido y muy correcto, que nunca torturó a nadie, que trabajó en la DINA como informante, como colector de informaciones, que se llamaba Miguel Krasnov, descubrió el refugio del principal jefe guerrillero, que era Miguel Enrique. Y dice que lo descubrió simplemente porque se lo informaron a él. Y fue en una camioneta, a un domicilio en la calle Santa Fe, en una comuna del sur de Santiago, y tocó el timbre ahí en la calle, en esa casa que le dijeron, con bastante inocencia, porque si hubiera salido una señora y le dicen, no señor, aquí no vive fulano de tal, no se trata de ninguna cosa ilegal, él se habría ido. Pero tocó el timbre y un carabinero que estaba junto a él lo empujó al suelo porque le dispararon inmediatamente desde adentro, al carabinero y a él. Y ahí salieron arrancando, eludiendo como pudieron, escondiéndose los disparos.
Y ahí dio la voz de alarma y rodearon la casa y capturaron a Miguel Enríquez, que estaba herido y falleció. Y Miguel Krasnov llevó en brazos a la conviviente de Miguel Enríquez, que se llamaba Carmen Castillo Echeverría, y la puso en una ambulancia. Por eso él me dijo a mí en una conversación, oiga, en rigor a la única persona que yo he detenido en mi vida es a la Carmen Castillo, porque la llevé en brazos de una ambulancia y se fue al hospital militar. Y ahí se repuso y después me agradeció, me dijo el gesto. Bueno, después la Carmen Castillo se transformó en una fiera y dice todo lo contrario, que todo eso es mentira. Pero eso es lo que me contó Krasnov a mí. Y esto fue porque se descubrió el paradero del jefe del MIR, murió el jefe del MIR y se desarticuló el MIR. Y después los comunistas fundaron en los años 80, con gente que habían enviado a ellos a Cuba a formarse militarmente, el Frente Manuel Rodríguez, que mató muchísima gente. Y la lista de víctimas nunca se enumera, pero yo siempre le rindo un homenaje a Hilario Novoa, Heriberto Novoa, que era un guardia de la Llama de la Libertad, un carabinero. Y estaba en la Llama de la Libertad y el MIR lo asesinó a sangre fría, porque era una persona que estaba de guardia junto a la Llama de la Libertad. No estaba haciendo nada, lo mataron. Y yo le rindo homenaje como un héroe nacional porque estaba defendiendo la Llama de la Libertad y los terroristas de extrema izquierda lo asesinaron y nadie se acuerda de él. Y seguramente la familia de él recibió alguna mísera compensación en comparación con los millones que le dan a todos los terroristas que hasta hoy le sustraen plata al fisco ilegalmente porque es contra leyes expresas y vigentes. Y esa lista es muy larga porque me acuerdo que al teniente Karevich lo mataron con una bomba que habían puesto en un cuartel de investigaciones y este teniente fue a desactivarla y voló porque estaba hecha para que muriera el que tratara de desactivarla. Esto lo denunció muy bien una escritora francesa que era muy partidaria del gobierno militar, que escribió un libro. Ahí lo leí yo todo el detalle, de teniente Karevich. Asesinaron después al subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Roger Vergara, con 50 balazos. Asesinaron al intendente de Santiago, que era un general muy respetable, muy buena persona, Carol Ursúa. Y a los guardias de Carol Ursúa que sobrevivieron, los remataron en el suelo los milistas, y después se fueron a asilar al arzobispado, ¿cómo se llama? La nunciatura, y viajaron a Roma protegidos por los países. Eran fríos asesinos a sangre fría de gente inocente y a la cual habían rematado en el suelo cuando estaba nada más querida, sin ninguna necesidad. Bueno, eso es lo que llaman el exilio, porque el gobierno militar nunca exilió a nadie. Expulsó a menos de 10 personas, unas 8 personas, que eran todos personajes más o menos notorios. Puedo nombrar ahí a Eugenio Velasco Letelier, a Jaime Castillo Velasco, a un dirigente sindical que se llamaba Manuel Bustos. Personas así, en total son 7 u 8. Pregunta, no hubo exilio, el gobierno militar nunca exilió masivamente. Esa pregunta es lo que le quería hacer don Hermógenes. Disculpe por interrumpirlo, esa era la pregunta que quería hacerle yo porque es muy repetida sobre el exilio. ¿Qué pasó con esas personas que se fue? O sea, que se fueron, o sea, no fueron obligadas o fueron sacadas con punta de bayoneta o ellos voluntariamente dijeron, ¿saben qué? Yo me largo de acá. ¿Qué es lo que pasó con esas personas? Disculpe, don Hermógenes. Esas personas eran personas que estaban procesadas o buscadas y como sabían que tenían la conciencia intranquila, sabían que estaban en movimientos terroristas, se asilaban en embajadas. Y en algunas embajadas se asilaban masivamente, como en el caso de Italia, y creaban muchos problemas. Entonces los gobiernos europeos pedían salvoconducto para esas personas. Y el gobierno militar decía, oiga, están sometidas a proceso. Pero la presión política podía más. Entonces el gobierno militar a veces hacía anuncios, el propio presidente de la Junta decía, bueno, yo estoy dispuesto a liberar si liberan a presos políticos en países comunistas. Pero no le hacían caso. Obviamente los países comunistas no iban a liberar a nadie. Solo hubo un canje, que fue Luis Corbalán, que estaba preso, y en Rusia tenían preso a un hombre de ciencia que se llamaba, creo que el apellido era Bukowski, que yo lo conocí porque vino a Chile después. No sé si agradecer, pero vino a Chile después. Y entonces se canjeó. El gobierno militar dijo, ya, entregamos a Luis Corbalán y ustedes
liberan a Bukowski. Y se hizo el canje, ¿eh? Y a Corbalán lo homenajearon en la Unión Soviética, obviamente, porque el gobierno militar lo tenía preso. Entonces, ese caso es lo que llaman el exilio, pero no fue un exilio, fue un canje, y un canje con contenido político, porque una persona libertaria estaba detenida en la Unión Soviética, era un intelectual destacado. Como digo, yo almorcé con él en el restaurante Carrusel cuando vino para acá. No estaba muy agradecido de la Junta, el ruso, por lo que pude colegir, porque creía como que tenía derecho a estar libre y a criticar al mismo tiempo a la Junta, como era de moda en ese tiempo por parte de todos los demás países y Europa y Estados Unidos en particular, que usted sabe que lo primero que hicieron después para agradecerle a la Junta haber evitado el comunismo en Chile fue castigar a Chile. Se prohibió la venta de armas a Chile por la enmienda Kennedy. Se ordenó embargar los aviones Hawking Hunter que estaban los motores en reparación en Inglaterra. Los laboristas ingleses los embargaron y no los devolvieron, siendo que estaba pagada la reparación. Y después la Michelle Bachelet condecoró al autor de la enmienda Kennedy, que nos perjudicó tanto en un momento de peligro para todas nuestras fronteras. Condecoró a Ted Kennedy, el canalla que discurrió la enmienda, y condecoró a los jefes de la fábrica que se negó a entregar los motores, porque los trabajadores de la fábrica o los sindicalistas de ahí dijeron no le entregamos los motores a Chile. Nos dejaron sin aviones o sin parte de los aviones, en momentos en que Perú y Bolivia y Argentina presionaban por el territorio chileno, y por eso vivimos un año en peligro, que fue el año 78, cuando los argentinos dijeron que nos iban a invadir y estuvieron a punto de hacerlo hasta que se arrancaron, porque se arrancaron cuando habían comenzado a hacerlo. Ese es otro cuento, otro episodio, puede ser otro capítulo. Perfecto. Sigamos. Yo quería preguntarle una cosa. Yo recuerdo haberlo leído porque, bueno, no es por hacerle lisonjas a don Hermógenes, pero me he leído casi todos sus libros. Y puede que esté equivocado en cuál lo leí, pero parece que fue en el Historia de la Revolución Militar Chilena, en el cual en uno de los capítulos habla de que existía un tribunal de derecho humano en el gobierno militar, que estaba relacionado a la Corte Suprema, o por ahí es la cuestión. ¿Usted nos puede comentar un poco sobre eso? No, el tribunal no existía. Lo que pasa es que había personas del gobierno militar, en particular un abogado muy distinguido, que se llamaba Sergio Rillón, que tenía la misión de tener contacto con los tribunales para explicarle a los tribunales la verdad de las cosas, porque como se publicaban barbaridades que eran mentiras, Sergio Rillón hacía las veces como de persona que tenía entrevistas con los altos magistrados y le explicaba la verdad de las cosas. Porque, por ejemplo, si en una oportunidad, una cosa que le ha tenido un costo enorme para el gobierno militar, para el buen nombre del gobierno militar, en que no tuvo nada que ver, fue que cuando la comitiva del general Arellano pasó por Santiago y para ir al norte, uno de los miembros de la comitiva se bajó del avión, que casualmente era primo del juez Guzmán Tapia, y subió un oficial que fue el culpable de la mayor parte del desprestigio del gobierno militar, porque llegaron a La Serena y ahí él, y por sí y ante sí, hizo sacar de la cárcel, porque conocía a un oficial que estaba en La Serena, y con él fueron a la cárcel y sacaron a 13 personas y las fusilaron, sin que supiera ni el general Arellano ni el comandante del regimiento, que estaban lejos de ahí. Y esto me lo contó, para que vea usted cómo son las cosas, me lo contó Juan Emilio Cheire cuando era comandante y jefe del ejército, en un almuerzo que le dimos en el Mercurio. Él me lo contó en una parte a mí, me dijo, no, si no podían saber, dijo, si estaban lejos. Entonces, este oficial por sí y ante sí le ordenó a unos tenientes que estaban bajo las órdenes de él por cuestión de rango, maten a estas personas, y mataron a 13. Y Arellano no supo, despegó de La Serena sin saber que habían matado a 13 personas, una persona en su comitiva. Y después aterrizaron en Copiapó, donde ahí se ha gestado toda una historia, porque, para que vea cómo son las cosas, había habido un fusilamiento de 13 personas en fuga en la noche del 15 al 16 de octubre,
y la comitiva de Arellano llegó el 16 de octubre en la tarde, cuando ya estaban hechos los fusilamientos. Entonces, los comandantes de regimiento, en este caso, un comandante de regimiento ha hecho esfuerzo por echarle la culpa de las 13 fusilamientos en fuga de su responsabilidad como responsabilidad de mando, porque lo estaban trasladando de Copiapó a La Serena. Dijeron que se habían intentado fugar y los mataron a todos. Y esa era la verdad, lo que decía el jefe, el capitán Patricio Díaz, se llamaba el que iba a cargo de ellos. Decía, se arrancaron, le hicimos disparos de advertencia, no hicieron caso y les disparamos. Volvieron con 13 cadáveres a Copiapó y quisieron echarle la culpa y siempre siguen queriendo echarle la culpa. Incluso militares que defienden al gobierno militar me contradicen a mí en una revista que se llama Chile Informa, que es una revista digital de mi amigo Fernando Martínez, diciendo, no, Hermógenes está equivocado, si fue la comitiva la que mató a los de Copiapó. No, la comitiva estaba en Santiago cuando mataron a los de Copiapó, pero después falsificaron el informe del general, del capitán que estaba a cargo y que terminó en estos fusilamientos, y le cambiaron la fecha hasta un día después. Y todo eso es muy pintoresco porque está en el libro Los zarpazos del Puma, y en el libro Los zarpazos del Puma, en la página 151, dice que los fusilamientos fueron en la noche del 16 al 17 y presenta un facsímil del oficio con fecha 17, que es falsificado. Y por eso nunca nadie ha podido ver el original. ¿Y por qué es falsificado? Porque se olvidó la autora de Los zarpazos del Puma, que se llamaba Patricia Verdugo, que en la página 150 ella misma había reproducido un oficio del comandante del regimiento de allá, que se llamaba Oscar Hag, al cementerio pidiéndole 13 sepulturas para muertos en la noche anterior. La noche anterior era del 15 al 16. Entonces, ¿cómo el acta del que iba a cargo podía decir que esto había pasado en la noche del 16 al 17? Trucos para echarle la culpa a Arellano de lo que no tenía nada que ver porque estaba en Santiago. Bueno, todo esto ha sido muy historiado porque se han escrito libros sobre esa base. Por ejemplo, hubo un comandante en jefe muy adverso al general Pinochet, que se llamaba Ricardo Martínez. Él hizo un libro en que decía que la comitiva de Arellano tenía por objeto matar gente por orden de Pinochet y echarle la culpa a los comandantes locales. O sea, como para separar el alto mando de los comandantes de cada regimiento. Y eso es una canallada. Pero cometió el error de fundarse en el caso de Copiapó. Y en el caso de Copiapó, por todo esto que le digo, es muy fácil probar que la comitiva en la noche del 15 al 16 estaba en Santiago, que despegó en Santiago, fue a La Serena, ahí mataron 13, ¿verdad? Y después llegaron en la tarde a Antofagasta, pasaron por Copiapó y llegaron a Antofagasta. En Copiapó tuvieron la mala suerte de pasar, porque no pasó nada en Copiapó con la comitiva, pero por el hecho de que hayan pasado les querían echar la culpa de los fusilados de la noche anterior. Y se la han echado en los libros. Por suerte, el comandante en jefe actual del ejército le rinde un homenaje porque el anterior, que era Ricardo Martínez, puso en la página web del ejército su obra canallesca, esta de que, oiga, todo esto me hace extenderme porque es muy pintoresco. Su obra canallesca, echándole la culpa a la comitiva de los fusilamientos de Copiapó cuando la comitiva estaba en Santiago. Y resulta que había un rector en la Católica, que es un tipo muy odioso, que se llamaba Héctor Sánchez, que siempre despotricaba contra el gobierno militar sin ninguna razón. Y este decidió darle tribuna al libro de Ricardo Martínez y le ofreció el aula magna de la universidad. Hicieron una tremenda ceremonia para presentar este libro que decía que Pinochet mandaba matar para poder culpar a los oficiales locales. Y se fundaba todo en esto de Copiapó, que era el peor fundamento porque era falso. Y ahí había un militar en retiro muy valiente, que siempre iba a la Corte Suprema con un megáfono y les decía, viejos prevaricadores, deberían estar todos presos, no respetan las leyes. Bueno, y nadie le hacía nada, el tipo guardaba después su megáfono y se iba, pero salía en la tele en la noche a veces. Era una pulga en el oído de los jueces prevaricadores. Y este hombre héroe, ya de edad, se llama Jaime Manuel Ojeda Torrent. Y él tuvo el coraje, hay que tener, no digo qué es lo que hay que tener, pero sabemos qué es lo que es,
para subirse al proscenio del aula magna esa noche y les dijo a todos ahí, ustedes son unos traidores, todo esto es mentira, han falsificado la historia. Y se armó un escándalo de padre y señor mío, porque obviamente los familiares de Ricardo Martínez querían pegarle a Jaime Manuel Ojeda, pero entre todos lo sacaron ahí a empujones y no le pasó nada. Poco después se inició una querella de los jueces prevaricadores contra él y despacharon orden de detención, porque era la única manera de controlarlo. Y por algo que había pasado cuando él era un subteniente en 73, si era subteniente en 73. Y entonces, hasta ahora sé que no lo han podido capturar. O sea, en rigor es un prófugo de la justicia, pero a mucha honra, porque es un hombre de primera, es muy valiente. Por las últimas noticias que tengo, no lo han podido encontrar. O sea, se ha ocultado muy bien. Y él subió al proscenio y les dijo, ustedes son los traidores, les dijo, todo esto es mentira. Y ahí se armó, imagínense la zafacó que salió en la televisión en la noche, fue muy espectacular. Y el otro día se lo conté a un colega suyo que tiene un programa, colega en el sentido que tiene un programa en video, que es mi amigo Arturo Grandón. Y Grandón tiene un dominio, oiga, sobre los videos, y me va a decir usted que en 2 minutos sacó el video y lo puso. Y ahí salió la trifulca en el lunes pasado. La trifulca de cuando Martínez quiso presentar este libro falso. Por suerte, el actual comandante en jefe sacó el libro de la página web del ejército por ser tan falso. Así que fue un proyecto fracasado de un adversario de Pinochet. Perfecto. Don Hermógenes, mire, quería solamente decir 2 cosas. La primera, el comentario de acá de Daniela. Saludos, Daniela. Dice, don Sergio Rillón es mi tío. Bueno, falleció el año pasado. Gran persona, Sergio. Era la persona que tenía contacto a nombre del gobierno militar con los jueces para explicarles todas las cosas, porque los jueces de antes eran mucho mejores que los de ahora. Después nombraron puros comunistas y ahí se armó entonces la prevaricación y la segunda sala de la Corte Suprema debería estar toda presa, porque han prevaricado de una manera y por unanimidad. Y ahí meten a abogados integrantes y todo, que lo único que hacen es desprestigiarse porque están atropellando leyes expresas y vigentes y deberían estar cumpliendo su condena de 3 años y un día, 5 años. Pero la segunda sala de la Corte Suprema, en una oportunidad, fíjese, con esto termino porque creo que me pasé de la hora. Sí. En una oportunidad pasó lo siguiente, muy pintoresco. En este país pasa cualquier cosa. La corte de Chillán, quedó integrada por ministros y abogados integrantes honrados. Entonces ellos dijeron, oiga, pero si esto está todo prescrito, esto está amnistiado, no puede ser. Y sobreseyeron. Y entonces, obviamente, el abogado querellante, que era uno de los que gana plata con esto, recurrió a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, la segunda sala, que es la encargada de esto, destituyó a toda la Corte de Chillán y la reemplazó por otros ministros. Y dijo que tenía que verse la causa de nuevo en Chillán. Por supuesto, los nuevos ministros eran todos designados por ellos. Y ahí la causa pasó. Pero la Corte de Chillán tuvo en un momento dado una constitución de mayoría honesta que amnistió y prescribió lo que estaba amnistiado y prescrito. Y la Corte Suprema inmediatamente les pegó un coscorrón en la cabeza, los echó a todos, para que nunca más lo fueran a hacer. Aplicar las leyes. Es un pecado grave en el Poder Judicial chileno hoy día aplicar las leyes. Bueno, perdóneme que me haya extendido tanto. No, pero está bien, está bien. Le hicieron un raspacacho, ¿cómo se dice? Claro. Se nos cayó don Hermógenes. Amigos míos, miren, antes que yo me vaya, quiero leerles unas páginas justamente del libro de don Hermógenes, en el cual habla de la defensa de los derechos humanos bajo la Junta de Gobierno. Cosa que no lo van a encontrar ni en los colegios, los profesores de historia ni siquiera saben de su existencia. Aunque suene pedante lo que diga, y bueno, me da igual si se enojan, pero en general la gran mayoría de mis colegas carecen de mucho conocimiento, hay que decirlo. Me incluyo, pero por lo menos de esto yo puedo hablar, no me quedo con panfleterías como la que están viendo ahí de ChatGPT, que deben utilizar mucho para hacer los PowerPoint o los proyectos con Canvas, en fin. Dice, la verdad es diferente.
Pero es mentira que el gobierno militar como tal atropellara los derechos humanos. Su política de gobierno consistió en tratar de evitar los atropellos. Veamos. Desmintiendo el informe RETIC que inculca la noción de la política de atropello a los derechos humanos, la Junta hizo esfuerzo para evitarlos. Desde un comienzo, cuando se dictó una resolución que se distribuyó a la Fuerza Armada y Carabineros, de la cual conservo un original entregado a este último cuerpo, transcrito por su dirección general, se manifestó la preocupación por evitar abuso y exceso, y dicen así sus partes pertinentes. OS3 Circular número 1, Junta de Gobierno dicta normas de conducta y procedimientos que emplean Fuerza Armada y Carabineros. Santiago, 7 de enero de 1974. Hay un timbre rojo que dice reservado. Nuestra etapa en el gobierno de la nación no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que solo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza. 6A. La actitud de las Fuerzas Armadas y Carabineros para cualquier chileno o extranjero que sea sorprendido empuñando las armas en actos criminales contra las tropas o población civil o sabotajes que afecten a nuestras fuerzas o la población civil debe estar orientada al aniquilamiento en combate de estos extremistas violentistas y por medio del procesamiento judicial más rápido si se han rendido. 6B. A ver, aquí volvió don Hermógenes. No, pedía perdón por haberme ido, pero fue por una digitación errónea. No se preocupe, estaba citando su en el capítulo, bueno, en el capítulo 7-8 de su libro Ni verdad ni reconciliación, justamente en las circulares en la cual el gobierno militar buscaba defender el orden y justamente los derechos humanos, que se hiciese todo con regularidad y que fuera lo más correcto posible, así que eso. Sí, cuando escribí ese libro no me tomé el trabajo de reproducir en extenso todo, sino que dije nomás. Claro. Pero ahora me tomé el trabajo de reproducirlo todo en el nuevo libro para que lean lo que dijo Pinochet y todo eso. ¿Y dónde se puede conseguir? En este momento debería estar, es que yo estoy fuera de Santiago, entonces no he podido tutelar la distribución, pero tengo un amigo que es de la librería Edisur en la plaza, llegando a la Plaza de Armas por compañía, que se llama Jorge Rodríguez Donoso, y él está distribuyéndolo. Y él lo tiene en Edisur, y se lo dio a la librería Chema de Irarrázaval. Ya, perfecto. Cuando lo tenga, vamos a hacerle difusión, don Hermógenes. Yo no le mando porque no tengo, porque estoy fuera de Santiago, tranquilo. Y no me han mandado. Pero apenas tenga uno, se lo voy a hacer llegar. Mira, aquí, don Hermógenes, disculpe que yo sé que se va acá. Nicolás le dice, ¿qué opina del evidente fallecido juez de la Suprema, Adolfo Bañados? No, fue un juez muy correcto y nunca tuvo problemas por ser correcto, porque han querido presentarlo como un héroe que se arriesgó. No, hizo su desempeño como quiso, y lo que hizo él fue condenar en el caso Letelier, lo investigó y condenó a Manuel Contreras y a Pedro Espinosa. Pedro Espinosa es un dignísimo, era subdirector de la DINA, pero la verdad es que no tomaba él las decisiones. Es una persona muy, muy honesta y me ha agradecido los libros que yo he escrito publicando la verdad, porque él no estaba de acuerdo en muchas cosas que hacía Contreras, pero está igual preso para toda la vida por eso. Y lo que hizo el juez Bañados fue comprobar esas responsabilidades que eran reales. Si Contreras había dado esas órdenes y Townley había cumplido esas órdenes, y todo eso es verdad. Pero lo que pasa es que era contra lo que el gobierno, el presidente de la Junta les había ordenado. Ese es el punto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Que me haya ido nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. De todas maneras. Hasta luego. Bien, amigos míos, muchas gracias de nuevo a nuestro amigo Cultura y Paranormal. Muchas gracias por el apoyo al canal, amigo mío, y muchas gracias, Nicolás. Te estaba agarrando para el chuleteo, estimado, pero muchas gracias por el apoyo al canal, amigo mío. Se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Me han dicho varias personas por interno de que YouTube no está avisando, así que voy a dejar guardado el directo porque capaz, como es YouTube, capaz que me lo boten, como ya lo he hecho con hartos directos, así que lo voy a dejar resguardado y si me lo bota lo voy a resubir por medio de un video, ¿ya? Así que es la única solución, pero ustedes saben cómo es la plataforma cuando hablamos del gobierno militar y empezamos a refutar cuestiones así, al tiro la plataforma empieza a fregar, para que no peleen más. Oye, soy pesado, Nicolás, soy pesado. Vas a pagar caro, amigo mío. Mira,
Me retiro, muchas gracias por estar acá. Como siempre, nos vemos mañana. Mañana a las 6 de la tarde comenzamos con una nueva lectura del libro Cristianos por el Socialismo. Y usted me va a preguntar de qué se trata el libro, justamente de cómo la Iglesia Católica va a ser tomada por la izquierda en los años 60 y esa misma izquierda va a ser la que va a darle el voto a Salvador Allende. Cómo los jesuitas empezaron a meter mano en la sociedad de la juventud de esta época. Este libro justamente es de la época de Frey, así que no es un desperdicio. Yo le aconsejo que participen en las lecturas porque es un libro bastante escaso. Así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde y como siempre digo, si alguien quiere apoyar el canal, se lo agradezco mucho porque el canal sobrevive gracias a ustedes. Y no de las rabietas del Nicolás. No, es broma. Dijo, no me interesa, Nicolás. No me interesa ir para allá. Jesuitas tanto, exactamente. Nos vemos mañana. Chao, chao.